esta mañana. 1, 2, ¿sí se oye? 1, 2, 3. ¿Aquí se le da volumen a esto? Uno, dos, 1, 2. Digo, ¿aquí se le da volumen a este aparatito? Aquí está prendido ya. Ok. En todo caso, hermanos, quiero anunciarle a la iglesia en pleno que gracias a Dios una compañía aceptó para algunos esto no va a significar nada, pero para la reparación del templo se hicieron 2 presupuestos y el segundo, que se hizo un año después, vino como con unos $15,000 de aumento, por lo que es normal. Pero la aseguranza nos envió a nosotros el dinero del primer presupuesto. Entonces, ninguna compañía lo hubiera hecho por ese precio, porque son precios normales de hacer una reparación. Pero conseguimos a una compañía que aceptó ese precio anterior para hacer la reparación del templo. Y van a comenzar esta semana. Así que posiblemente en esta semana ya el templo sea finalmente arreglado. Y ya ayer se le entregó parte del dinero, así que ya ellos ya pueden empezar quizá mañana a comprar materiales y empezar aquí rápido. Dijeron que con el personal que tienen en la compañía pueden terminar todo el trabajo en una semana. Así que posiblemente para el otro sábado ya esto esté terminado. Gracias a Dios por eso. Quería hacer ese anuncio ya que estamos como iglesia. Miren, hermanos, al leer el libro de los Hechos, los que han venido, obvio no lo estamos transmitiendo, sino que son los que han venido, son los que han participado. Pero nos hemos dado cuenta de que cuando Pablo predicaba, por ejemplo, él le predicaba en la sinagoga a una congregación de judíos. A cualquier ciudad que él llegaba, él no se iba a poner al parque a buscar gente, sino que iba, dice, a la sinagoga. Y para que le entendieran el mensaje, los que han venido sabrán lo que voy a decir ahora. Él se iba y les contaba un poco la historia que ellos ya conocían. Les hablaba de cómo habían sido elegidos desde Abraham, cómo habían estado presos o esclavos en Egipto, cómo Dios los había sacado por el desierto. Y a eso, ¿qué decían los judíos que lo estaban escuchando? Imagínense ustedes, les está contando una historia que ellos ya sabían. ¿Qué deben haber estado diciendo ellos? Amén, claro que así es. Claro, Moisés, claro, el cruce del mar, todo bien. El problema era cuando él les decía que el Mesías que Moisés había hablado era Cristo, al que ellos habían matado. Entonces yo ahora quiero hacer con ustedes rápidamente un pequeño repaso de lo que ustedes ya conocen, para que veamos que el Dios del cielo nunca ha cambiado. A manera de repaso, miren, desde el mismo principio, hermanos, desde la misma creación, cuando el ser humano pecó, ayúdenme ustedes, hagámoslo si quieren así un poquito interactivo. Yo les pregunto y en la base de lo que ustedes entienden, me pueden ir ayudando. Cuando Adán y Eva pecaron allá en el jardín del Edén, ¿quién influyó para que pecaran? Satanás. Y nosotros pensamos que el mayor daño que Satanás le hizo a la pareja fue hacerlos que comieran de ese fruto. Pero como él es tan tramposo, aparte de comer del fruto, en forma sigilosa y tramposa, los engañó de otra manera.
Y es que cuando ellos se dieron cuenta que habían pecado, de que habían pecado, ¿qué dice la Biblia? ¿Corrieron rápidamente a buscar ayuda de Dios o corrieron a coserse vestidos con hojas de higuera? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuál de las dos opciones? ¿Corrieron al Señor? Señor, hemos pecado, ¿tienes algún plan de ayuda para nosotros? ¿O corrieron a hacerse vestiduras con hojas? Y de ese engaño los hombres no se dieron cuenta. ¿Saben qué engaño es ese? El querer pensar que el problema del pecado yo lo puedo arreglar de alguna manera. Algunas veces cuando yo me entero de que he pecado, alguien, tal vez con buena voluntad, me dice, tienes que dejar de hacer esto, tienes que hacer lo otro, y nos ponen una lista de cosas para hacer, para ver si podemos arreglar el problema que tenemos con Dios. Cuando Dios, fíjense, que cuando el ser humano pecó, nunca buscó a Dios. Cuando llegó la tarde, ¿qué nos dice el relato de Génesis? Que Dios anduvo buscando, y cuando vino y no lo encontró, ¿qué hizo Dios? Los que conocen el relato, lo empezó a buscar. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué te has hecho? ¿Y dónde estaba Adán y Eva? Escondidos. Y con vergüenza le responden, oí tu voz y me escondí. Oí tu voz y me escondí. Y ahí es donde entra la conversación. Dios le dice, pero ¿por qué te escondes? Ahora les pregunto yo a ustedes, los que son padres, si cuando ustedes llegan a la casa y un hijo suyo, una hija va y se esconde, ¿es por el amor que tiene que usted va llegando? ¿Por qué se esconde? Cualquier padre, cualquier madre se da cuenta. Si mi hijo se anda escondiendo, a ver, algo más lo hizo. Miren cómo los seres humanos heredamos eso a nuestros hijos. Porque nosotros hicimos lo mismo. De paso, cuando alguien quiere hacer algo malo, lo hace al mediodía, ahí en la calle principal del pueblo. ¿A qué hora busca? En la madrugada. Y especialmente si no hay mucha luz por esa calle. Busca la oscuridad. Entonces el ser humano buscó arreglar el problema serio del pecado con sus propias fuerzas. ¿Alguien sabe cómo le resolvió Dios el problema a Adán y a Eva? ¿Alguien ha leído alguna vez la historia? A ver, cuando los vio que tenían esas, no sé si se habían hecho una hoja aquí, 2 hojas abajo, no sé cómo se habían hecho los vestidos. Eso una mujer diseñadora nos tendría que mostrar qué tipo de vestidos se habían hecho. Digamos, hojas de banana, que son bien grandotas. ¿Cómo se habían envuelto? No sé. Pero la cosa es que cuando Dios los vio así, ¿con qué dice la Biblia que Dios los vistió? Con la piel de un cordero. ¿O es que las hojas se secan y le daban frío y la piel es calentita? Lo que pasa, hermanos, es que uno le puede arrancar todas las hojas a un árbol y el árbol no se queja. Pero no le podemos arrancar la piel a un cordero y que siga vivo. Lo que Dios le estaba mostrando al ser humano era que el pecado se arregla o se paga solamente de una manera. ¿Cuál es? Con la muerte. Y allí es donde a veces no entendemos el perdón. Nosotros pensamos que cuando yo le pido perdón a Dios, Él me dice, está bien, pues hagamos como que no lo hiciste. No, hermanos, Dios es un Dios de justicia y lo que se debe se paga. La ventaja con Dios es que la deuda la tengo yo, pero ¿quién la paga? La deuda hay que pagarla. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando yo peco, ¿cómo debería pagar yo esa deuda?
con la muerte, pero entonces muero. Y Dios no quiere eso. ¿Qué hizo Dios entonces? Allí en ese momento, en el mismo jardín, le demostró al ser humano, sacrificando un cordero, que el problema del ser humano no lo arregla él, lo arregla Dios. ¿Entendemos eso? Desde el mismo principio Dios estableció cómo se arregla el problema del pecador. No es dejando de hacer las cosas. ¿Escucharon lo que le dije? Si yo he sido mentiroso y he cometido daño con eso, no dejando de mentir se arregló nada. O imagínense ustedes, ahora ya casi no existe eso, pero algunos de ustedes que vinieron a este país desde hace tiempo, ¿se acuerdan cuando allá en nuestro país uno iba y tomaba fiado? ¿Saben lo que es tomar algo fiado? ¿Cuántos saben de fiado? A ver, levanten la mano. Ok. Mire, dice mi mamá que me dé 1 libra de arroz, ahí anótemela. Y la persona sacaba un cuaderno y ponía ahí, doña María, 1 libra de arroz. Que deme una cebolla, que una queso, lo que fuera. Y después venía al fin de mes, cuando le pagaban, a borrar todo aquello. Usted se imagina que usted tiene una deuda allí en un cuaderno y usted llega donde el dueño y le dice, señora Elizabeth, ¿qué dice? ¿Me viene a pagar? No, le vengo con una noticia. Mire, de ahora en adelante todo se lo voy a pagar cuando venga. Si una aguja le pido, ahí se la voy a pagar. ¿Con eso se cancela la deuda? ¿Qué me diría la señora Elizabeth? Está bien que de ahora me compre todo y la deuda. Entonces nosotros podemos cambiar de vida y ya no hacer el mal que estábamos haciendo, pero con eso no se arregló nada. La deuda hay que pagarla. Y miren, que Dios quiso revertir lo que el diablo había hecho con Adán y Eva, porque dice la Biblia que cuando las generaciones continuaron, todas se pervirtieron con respecto a esto. Y todas las naciones llegaron a formar cultos queriendo ver de qué manera agradaban a Dios, qué sacrificios hacían para ser aceptos por Dios. Y es donde Dios quiere revertir esta corriente, llamando a una persona allá desde Babilonia, en la ciudad de Ur. Dios decidió llamar a alguien y a través de él y de su descendencia explicarles la verdad. ¿Quién fue esa persona? ¿A quién eligió Dios allá en Ur de los Caldeos? A un viejito, 75 años. Pero ella me le dice, a ti y a tu descendencia les voy a dar la bendición. ¿Qué bendición? De explicarles la verdad para que sean salvos. Y la Biblia dice, si ustedes lo quieren leer, en Génesis capítulo, leamos ese pasaje para que lo veamos rapidito y después vamos al otro para terminar. Si ustedes abren Génesis capítulo 12, ustedes van a ver qué dice en el capítulo 12, versículo 8. Cuando viene hablando, me acuerdo que el pastor Doval el sábado anterior, hace 15 días, habló de los viajes de Abraham cuando salió de Ur, ¿se acuerdan? Los que fueron allá al campamento, al parque. Miren lo que dice el versículo 8. Está hablando de cómo se movía Abraham, un señor que venía, no de Edén, venía de una ciudad grande. ¿Qué le dice? ¿Qué dice ahí? De allí, de donde quiera que sea allí, se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó allí su campamento, teniendo a Betel al oeste y a Jai al este. ¿Y qué termina diciendo el versículo 8? Miren lo que le enseñó Dios a Abraham. En algún momento en su viaje le tiene que haber explicado algo que Abraham no sabía. ¿Y qué era eso que Abraham no sabía? ¿Qué es lo que Abraham demuestra ahora que ya aprendió? ¿De qué creen que era el altar? Con un cordero ahí matado.
¿Y qué dice en el capítulo 13, versículo 18? Lean el 13, 18. Hablando otra vez de Abraham moviéndose a otro lado. Cuando llegó a ese lugar, que se había separado ya de Lot, su sobrino, dice, levantó su campamento, se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué hizo Abraham cuando llegó allí, cerca del Mamre? Levantó un altar. Y en un momento, hermanos, escuchen esto, y en un momento, los que conocen la historia, Dios le dijo a este hombre, ya que entendiste de qué se trata todo esto, porque Abraham ya había entendido, él por eso levantaba un altar y ofrecía allí un animal. Y Dios, hermanos, prácticamente le dijo a Abraham, ahora te voy a mostrar de qué se trata esto que estás haciendo. Una mañana lo despertó y los que conocen la historia saben lo que le dijo Dios desde el cielo a Abraham. Abraham le dijo, hoy quiero que te vayas hasta Moria, al monte de Moria. Y allá quiero que levantes un altar, que lleves leña, lleves fuego y lleves el cuchillo. Y la pregunta era, ¿y el cordero? ¿Y qué le dice Dios? A ver, ¿qué le dijo Dios a Abraham? En ese altar me vas a sacrificar a tu hijo. ¿What? ¿Se imaginan? O sea, ya no se trata de un cordero. Quiero que entiendas, le dice Dios a Abraham, lo que yo voy a hacer. Quiero que tú lo entiendas. Y hermanos, Abraham entendió el plan de Dios, porque ¿saben lo que Abraham hizo? Agarró a su hijo, lo puso en el altar, lo amarró, lo puso en el altar. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que levantó el cuchillo para matarlo. Y en ese momento Dios le dijo, no lo hagas, no es necesario, ya entendiste la lección. Y allí dice, apareció entonces entre unos arbustos, enredado un cordero. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo que solo le quería dar una lección a Abraham, de que entendiera que el plan de salvación se trataba no de que el culpable pague, sino que el inocente pague dando a su hijo, dando a su hijo. Hoy en la mañana que estudiamos el repaso aquí de la lección, estuvimos leyendo que, hermano, uno puede dar cualquier cosa. Uno podría dar la casa, el carro, las riquezas, el banco, si al final eso se va a perder. Pero dar un hijo, espérate, Benjamín, ya pronto tú vas a entender mejor esto, porque ahora ese es sobrino, y por más que lo veas como sobrino, es sobrino. Pero te contesto, mira a Vivi con la baby que tiene allí, y los que tienen hijos saben exactamente de qué se trata. Entonces Dios le mostró eso a Abraham. Y a través de toda la historia, hermanos, cuando los descendientes de Abraham salieron de Egipto, habían pasado 400 años en Egipto y esto se les había olvidado. Por eso cuando salieron de Egipto, lo primero que Dios les mandó fue, háganme un santuario y yo voy a estar ahí en medio con ustedes y les voy a volver a mostrar el plan de salvación. El santuario no era un lugar, un trono en el que Dios estaba allí para ser adorado, así nomás sin sentido. En el santuario era un sistema de sacrificio que había desde la entrada hasta el fondo.
y la sangre y las pieles y los quemados y los sacerdotes y los pecados, la confesión y todo aquello. Dios quería día a día estarle recordando al ser humano de que Él es el que paga la deuda del pecador. Y saben que Satanás, hermanos, no solo le bastó confundir a las naciones de afuera, se metió en Israel y confundió a los líderes en Israel. De modo que ahora ellos, en vez de entender el plan de salvación, se corrompieron con el plan de salvación. ¿Quieren leerlo en Isaías? Miren, Isaías 1 lo que dice, hermano. A veces uno lee estos pasajes sin el contexto. Abran ustedes en Isaías capítulo 1. Miren a lo que había llegado el pueblo. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen mascotas? A ver, veo una mano. A ver, levanten una mascota. A ver, ¿qué tienes de mascota tú, Alison? Mientras no me digas que es una culebra, estamos en paz. ¿Qué es lo que tienes? ¿2 perros? Ok. ¿De este lado vi alguna mano? Hermana, ¿qué tiene usted? Una perrita, ok. Piensen ahora algo malo que ustedes hayan hecho. Hermana, piensen algo malo que haya hecho usted. No lo diga, no somos chismosos aquí. Y si alguien le dijera, por ese error que usted cometió, traiga ese perrito acá, yo le doy un cuchillo y le levantamos así las orejitas y usted lo degolla, le corta el cuello y lo mata. Y usted lo viera ahí al perrito muriéndose hasta que ya queda sin vida. Y usted entendería y diría, yo cometí el error y lo pagó este animalito. ¿Es justo eso? Ustedes los demás que tienen el pet que tengan, yo solamente apruebo que maten los que son culebras, los que son arañas, ese tipo de cosas, pero por lo demás, ustedes entienden que no se sentirían bien ustedes. Y si tienen otro, usted tiene una. Alison dijo que tiene 2. Entonces viene Alison, le desobedece a la mamá, entonces tiene que traer uno de los 2 perritos y lo mata. Y dice Alison, me queda el otro, así que la voy a desobedecer otra vez para matarlo. ¿Ustedes creerían que alguien puede pensar así? Yo tengo 3 pollitos, así que puedo hacer 3 desobediencias, al final tengo 3 pollitos. Así pensó el pueblo de Israel, hermano. Miren lo que dice Isaías, capítulo 1. Ay, hermanos, miren lo que dice el versículo 11. 1:11. Miren lo que pregunta Dios. ¿De qué me sirven los muchos sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de los holocaustos de los carneros, de la grasa de los animales engordados, de la sangre de los toros, de los corderos. Las cabras no me complace. ¿Para qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que sigan pisoteando mi casa? No me sigan trayendo ya más vanas ofrendas. El incienso es abominación. Luna nueva, día sábado, esas convocaciones como las que hicimos en el campamento hace 2 semanas, el campamento y todas esas cosas, no lo soporto, dice, porque lo están haciendo en forma hipócrita. Versículo 14, aborrezco las celebraciones de las lunas nuevas, las festividades, se han vuelto una carga, estoy cansado de soportar eso. Miren por qué, hermanos, cuando levantan sus manos, yo no recibo lo que me ofrecen. Aunque multipliquen sus oraciones, no los voy a orar, no los voy a oír, porque tienen las manos llenas de sangre. ¿Se dan cuenta cuál fue el problema de Israel? Dijeron las personas así. Entonces, ¿con un cordero se paga el pecado? Entonces algunos de esos que son grandes ganaderos vieron allá en su terreno, ¿y qué vieron? Montón de ovejas.
No, pues dijeron, me puedo vivir la vida loca y traigo un cordero. Hago lo que quiero y traigo un cordero. Al final, entre que gasto 5 corderos, las madres ya me dieron 20 corderos más. O sea que yo ya la hice. Con los corderos se arregla el problema. ¿Con el cordero se arregla el problema? ¿Era eso lo que Dios quería? ¿Que le traigamos el montón de ofrendas por los pecados que estamos haciendo? No, el siguiente pasaje dice, dejen de hacer el mal. El propósito de Dios era que en el sistema de sacrificio la gente entendiera que el pecado es malo. ¿Hemos entendido nosotros eso? Porque alguien ahora puede pensar, ahora estamos mejor, ni siquiera matamos animales. Ahora cuando yo peco, ¿qué es lo que debo hacer? Pedir perdón, está fácil. Hago aquello, pido perdón. Hago lo otro, pido perdón. A ver, Tito, ¿cuántos perdones puedo pedir? Entonces ya la hice, decimos algunos así, razonamos así y no hemos entendido que el pecado nos destruye. El pecado nos destruye. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a entender que el propósito de Dios no es que dejemos de pecar para salvarnos, sino que aceptemos la salvación que Cristo nos da y eso modifique nuestra vida. Cuando el Señor Jesús, hermano, anduvo aquí en la tierra, cuando llegó aquí, imagínense que cuando Él se presenta, cuando lo llevaron al templo a los 12 años, ¿saben qué dice la Escritura? El relato de Jesús. Que cuando vinieron para la Pascua, donde se hacía la celebración de los corderos y se mataban animales en el santuario, en el templo, se acabó la fiesta y los padres se fueron. Y Él se quedó ahí. Se quedó. ¿Y saben por qué se quedó? Porque se dio cuenta que la gente estaban haciendo cosas sin saber lo que estaban haciendo. Y les empezó a hacer preguntas. ¿Por qué matan ese cordero? Oh, porque la ley dice que matemos un cordero. No, pero ¿cuál es el propósito de matar ese cordero? Oh, así nos enseñó Moisés allá en el santuario. No, pero ¿se dan cuenta por qué los confundía? La Biblia dice que los confundía cuando les preguntaba y estaban todos, mire, este muchacho lo que sabe. Porque le dice Jesús, pero ¿por qué matan ese cordero? Oh, es porque es hora de matarlo. Es hora de matarlo. No, le dice Jesús, algo tiene que haber detrás de matar ese cordero. Y bueno, a ver, ¿qué fue lo que nos... Y ahí entre ellos consultando, ¿eso fue lo que nos enseñó Moisés? ¿O qué le dice Jesucristo? Pero ese cordero paga por un ser humano, o ese cordero anunciaba al que va a venir. No sabemos. No entendemos esto. Hacemos los sacrificios y no entendemos lo que estamos haciendo. 3 días estuvo Jesús hablando ahí con ellos y explicándoles que ese cordero, no era que el cordero quitaba el pecado, hermano. El cordero era solamente un símbolo. Por eso la persona que iba a matar a un cordero, no llegaba y se lo daba al sacerdote, mátenlo ustedes. No, la persona le ponía la mano en la cabeza al cordero y cuando confesaba su pecado, simbólicamente el pecado le pasaba al animal. Ahora el pobre corderito estaba cargado de pecado, entonces tenía que morir. Y lo que Jesús quería enseñarles eso. Pero se encontró con un pueblo que se habían olvidado, miren, hacían el servicio del santuario sin entenderlo. Y estaban enseñando que para poder ir al cielo había que hacer un montón de cosas. Y terminemos leyendo en San Juan, capítulo 6. Cuando Jesús va allí a una de las sinagogas en Capernaum, dice que se encontró discutiendo con unas personas ahí, hermanos. Como siempre, ¿no? Discutiendo ahí con ellos, que le dicen, pero tú ¿quién eres? ¿Por qué enseñas esto tú? Nosotros le dicen, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, Abraham me vio a mí y se gozó. ¿Saben cuándo fue que Abraham vio a Cristo? Cuando se iba a destruir Sodoma. Dice que Cristo vino a decirle a Abraham. Y Abraham habló con Cristo y le dijo, Señor, pero vas a destruir a la ciudad si hubiesen 50, hubiesen 40.
Jesús le dice, Abraham me vio a mí. Ah, pero nuestros padres comieron el maná. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y Jesús les dice, miren, ese pan que la gente comió no los salvó. Porque todos comieron de ese pan, ¿y qué les pasó? Todos se murieron. Pero el que come de este pan, ese no muere. ¿Qué? ¿Te crees que somos caníbales, que vamos a comernos un cuerpo? ¿Cómo es eso? No, les dice Jesús, es que crean que mi cuerpo y mi sangre es lo que les va a dar vida. Y estaban en esa discusión, hermanos, los judíos no le aceptaban a Jesús. Y en el versículo 27, miren lo que le preguntan. Porque Jesús, él les dice al final, en el 27, trabajen, les dice. O sea, busquen. Pero porque le dice eso, hermanos, porque la gente que lo vino a encontrar allí era porque los había alimentado el día anterior. Y como vieron que de unos pocos peces hizo alimentar a una gran multitud, vinieron y Jesús les dice, ustedes no me vienen a buscar a mí por lo que yo soy. Lo que ustedes, ¿qué es lo que quieren? Comer. Y por eso les dice en el 27, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna. Y noten lo que sigue diciendo, la cual les dará el Hijo del Hombre. Otra vez, se les dará. Sobre este, dice Cristo, ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. O sea que este plan ha sido diseñado y está verificado. Esto es lo que es aceptado. Ahora, le preguntan ellos en el 28. Noten la pregunta que le hacen ellos otra vez. Por más que Jesús les había dicho la verdad, miren lo que le preguntan ellos ahora. A ver, versículo 28. ¿Notaron? ¿Cuál es la pregunta? Oh, ahí está. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer para hacer lo que Dios quiere? Y en cualquier iglesia les van a decir a ustedes ahora así, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, modifica esto, comienza a hacer aquello y la lista es interminable. Ahí está la pregunta es esa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y alguien puede leer el versículo 29. ¿Qué le respondió Jesús? Porque ellos le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús les responde y les dice, esta es la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Notaron que no le dijo, estas son las obras de Dios. Ellos le hablaron en plural. ¿Cuáles son las obras que tenemos que hacer? ¿Y qué le responde Jesús? Esta es la obra. ¿Y cuál es la obra? A ver. ¿Cuál es la obra? Ir a la iglesia los sábados. Ser fiel en los diezmos. Hacernos vegetarianos. Esa es la obra, esas son las obras que hay que hacer. ¿O qué dice Jesús? Una sola obra es la que Dios quiere. ¿Y cuál es esa obra? Que creáis en aquel que Él envió. Que creáis. Querido, ¿cuál es la obra que el ser humano tiene que hacer para tener vida eterna? Recibir la vida, recibirla. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Qué tengo que hacer yo para recibirla?
porque el tiempo se nos acabó, no leemos tal vez el mejor ejemplo que el apóstol Pablo puso con respecto a esto usando a Abraham. Él dice así en Romanos 4. Cuando alguien trabaja, escuchen esto, cuando alguien trabaja y se le paga, eso que se le paga es sueldo. Eso no es regalo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes trabajan y el viernes o el sábado, cuando quiera que sea, les pagan el dinero, le dan el cheque o le dan, a ver, Antonio, ¿a ti te pagan con cheque o cash? Cash. Cuando Antonio trabajó y el señor o la señora encargada le da el dinero, ¿debe Antonio decirle a la persona, muchas gracias por este dinero? ¿Debe darle gracias? ¿Sí o no? No. La persona le dijo, Antonio, ¿en qué trabajas tú, Antonio? Él trabaja en construcción. Viene el dueño y le dice, mira, Antonio, quiero que me construyas aquí una pared. Y Antonio le dice, te voy a cobrar $500 por eso. Viene Antonio, construye la pared y yo voy y le doy $500. ¿Yo le debo de agradecer a él o él a mí por el dinero? ¿Le voy a agradecer yo por el trabajo si le estoy pagando los 500? ¿Me agradece él por el dinero que le doy? No, si se lo ganó trabajando. Y es lo que Pablo dice, cuando alguien trabaja, el dinero que se le da es su sueldo. Pero bienaventurado aquel a quien Dios perdona de pecados sin hacer nada. Esa es la ventaja del ser humano. Que yo no tengo que hacer nada para que Dios me perdone. ¿Adivinen por qué me perdona? Por su gracia. Lo único que tengo que hacer, como dice ahí Jesús, es creer a aquel a quien Él envió. Creer en Cristo. ¿Creer en Cristo es la vida eterna? ¿Y por qué será que la gente no lo quiere? ¿Por qué tenemos que rogar a las personas que lo acepten? ¿Por qué? Cuando es la cosa más linda y más fácil que existe. ¿Será porque es fácil que la gente lo hace difícil? Si nos dijeran haciendo esto, haciendo aquello, tal vez eso nos parecería un poco más atractivo, porque nos sacrificaríamos. Y uno dice, si me sacrifico es porque vale. No, querido, ya el sacrificio lo hizo Cristo. ¿No le das gracias por eso? Mire, que sea gratis no quiere decir que es barato, hermanos. Que algo sea gratis no quiere decir que es barato. La salvación es gratis, pero ¿cuál fue el precio? La muerte de Cristo. Eso debería de impactar mi vida, hermano. Y decir, wow, yo soy salvo, voy a ir al cielo porque Cristo murió. ¿No es esa la vida del cristiano? ¿No es así como vivimos los cristianos, sujetos a Cristo? ¿Cuántos ya aceptaron a Cristo y lo reconocen como su Salvador y están felices de esa decisión que han tomado ya? Si hubiese alguien que esta mañana lo quisiera hacer, hoy es el día de la victoria. Hoy es el momento de la victoria. Porque ese Jesús que ya hizo esa obra, prometió que va a volver por nosotros. Y a veces a nosotros se nos olvida, nos parece que porque el mundo sigue mal, a Él se le olvidó. Y este canto con el que vamos a terminar, voy a invitar a las personas encargadas, nos recuerda que no ha pasado nada con Jesús. Él no se ha olvidado. Y esta vida no nos debería a nosotros a distraer. Lo que está sucediendo es que Cristo pronto va a regresar. Y mientras nos ponemos de pie para cantarlo, vaya pensando usted. Si he aceptado a Cristo como mi Señor, deseo que Él regrese. Adelante, Kevin. Díganle al Señor en su corazón, Señor, si no lo ha aceptado todavía, hoy yo acepto el sacrificio de Cristo. Y esa es la vida eterna, querido, para ti. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe,
venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Y aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Y aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Y aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Y aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Inclinamos el rostro. Señor, una vez más te damos las gracias por tu palabra. Gracias lo que tú has dejado escrito para nuestro conocimiento. Gracias porque lo has dejado para nuestro bien, Señor. Señor, en esta hora que hemos de partir a nuestros hogares, queremos hacerlo con tu bendición, Señor. Que cada uno vaya confiado, Señor, de que tu presencia va con ellos. Por favor, acompáñanos y tráenos con bien de regreso por la tarde. Te lo pedimos en Jesús. Amén.